Porque durante años he estado escuchando la historia del texto y la historia del texto sagrado y es hermosa, no me canso de escucharla, no nos cansamos de escucharla. Sin embargo, ¿por qué es importante o no es importante? A ver, Marcelo, ¿qué nos puedes decir? ¿Es importante o no es importante contarla? Es muy importante contarla y es muy importante entender que cuando se van acercando los fines de los tiempos, el final de los tiempos, es cuando se va a agravar el ataque contra el texto sagrado y es cuando nosotros más nos tenemos que afirmar. Cuanto más se agraven los ataques contra la iglesia del Señor, es muy importante que podamos no solo conocer la historia del texto sagrado, sino contarla. Tenemos muchos recursos para hacerlos. O en mi caso, que a veces doy eh, materias bíblicas en algún instituto o algo así, aprovecho eso para contarla. Cuando se me da la entrada, se me permite hacerlo, contar un poco la historia del texto sagrado, ver los defectos de traducción que ha habido también, que ahora cuando me toque exponer voy a mostrar algunos, y vemos que la palabra de Dios tiene mucho para decirnos, muchísimo. No nos alcanza el tiempo, pero tiene mucho para decirnos acerca de la transmisión, la corrupción y la restauración del texto sagrado. Como les decía, la importancia de contar la historia del texto sagrado, mayormente en este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo muy complejo, muy oscuro, que está viniendo sobre la tierra. En esta importancia de contar el texto sagrado, hay aspectos y hay consecuencias. Recuerden siempre esto, hay aspectos y hay consecuencias de cada cosa que hacemos y principalmente de esto que nosotros estamos viviendo con respecto a la restauración del texto sagrado. Esto es algo que me ha inquietado mucho, por mucho tiempo, porque es como que por ahí viene un auge, viene un entusiasmo y después nos apagamos en ciertas cosas o no le damos importancia. Pero tenemos que comprender que la gente está en mucho sector de la iglesia está en oscuridad. Así que vamos a ver esto. Podemos decir tres aspectos de esta historia del texto sagrado. La primera tiene que ver con la palabra de Dios. Recuerden Efesios 6:17, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Veamos esto. Dos, tiene tres, como si esto fuese una obra, ¿no? Una obra de teatro, fuese un libro o lo que fuese que nosotros vemos, tiene inicio, tiene desarrollo y tiene desenlace. Y la misma escritura nos habla de esto. Tres, ¿se conoce o se desconoce? ¿Cuál es, a cada uno de los que vamos conociendo el texto sagrado, qué es lo que nos tiene que impulsar? Aquello que conocemos. Y por aquello que desconocemos tenemos que investigar y estudiar. Se desconoce. Se desconoce en sus dos sentidos. No saber algo o no tener noticia de ello, que esto si no se comunica, tenemos este sentido. Y el otro sentido es no hacer caso de algo o de alguien o tratarlo como si no mereciera atención. Y esto también y esto aún es más grave. Recuerden ustedes que allí en la ley de Moisés había inclusive una ofrenda por el pecado de ignorancia, por aquellos pecados que ignorábamos. Una cosa es ignorar las cosas y otra cosa es saberlas, como decía nuestro hermano Carlos, ignorancia supina, es decir, saberlas y no hacer caso de ello. Si se conoce, ¿cuál de sus versiones se conoce? ¿Cuál de las versiones se conoce?
Entonces ahí tenemos que ver de nuevo los aspectos y las consecuencias de la importancia de contar el texto sagrado. La pregunta es que yo ahora hago, que me la hago yo y la hago, ¿no? A todos los que estamos presentes aquí y todos los que irán escuchando en el futuro. ¿Sabés la historia? ¿Sí o no? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Sabemos la historia? ¿Sí o no? Las consecuencias del desconocimiento. Ustedes saben que el desconocimiento de ciertas cosas tiene sus consecuencias. Puede ser que lo estemos desconociendo porque no lo sabíamos o lo estemos desconociendo porque no queremos conocerlo, que eso trae su gravedad. ¿Sabés la historia? ¿Sí o no? ¿Cuál sabés? Hay dos historias. Una historia que es manipulada y la historia verdadera. Ustedes saben que hoy se está manipulando muchísimo la historia. Con el correr de los siglos hemos visto cómo se fue manipulando la historia, pero hay una historia que es verdadera y esa es innegable. Las consecuencias de tener una información falsa. Ven allí la ayuda porque alguien no sabe, ahí ven ustedes la figura de la mujer, no sabe andar en patineta, así que la tienen que sostener y tiene las consecuencias de no conocer o no saber o tener la información falsa. Entonces, alguien tiene que ayudarle a aprender a andar en patineta, ¿no? Entonces, en este caso, alguien tiene que ayudarnos a ver la historia verdadera. ¿Cuál sabes? ¿La historia manipulada o la historia verdadera? ¿Cuál de las dos historias es la que sabes? Recuerden que hay una historia que ha sido manipulada, inclusive dentro del texto bíblico. Cuando la gente dice, esta es la palabra de Dios, toma una Biblia, ¿sí? Y dice, esta es la palabra de Dios. No, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios era aquella que los autógrafos, los originales contenían. Cuando se comenzaron a hacer las copias y se comenzó a manipular, ya no era la palabra de Dios, era una historia manipulada. Pero hay una historia verdadera que es la que tiene que ser restaurada. Que eso es lo que se está haciendo hoy, ¿no? ¿Cómo podemos saber si es la historia correcta? Bueno, aquí tenemos otra vez dos historias, la historia universal y la misma escritura. Ahora, ustedes saben que la historia universal tiene muchos aspectos, en algunos son verdaderos, en algunos aspectos son falsos, pero en la misma escritura ella misma habla de ella, ¿sí? Acá hay una pregunta. ¿La historia la escriben los vencedores? Bueno, veamos. Los vencedores escriben una versión de la historia, pero habitualmente tal versión no soporta la prueba del tiempo, ni de los hechos, ni de los historiadores más acuciosos y menos obsequiosos con el poder, es decir, los historiadores que no quisieron alinearse al poder, fueron los que dieron la historia verdadera por fuera del sistema, ¿sí? Aquí, no sé si en otros países se usa, pero aquí en nuestro país se usa eh, un dicho que es: la mentira no soporta un archivo, ¿sí? Ustedes vieron cuando alguien miente en el pasado, cuando se lo trae al presente con un archivo, no soporta el archivo. Ahora, con los hallazgos arqueológicos y los estudios bíblicos se ha podido comenzar a trabajar en la restauración del texto sagrado para poder ver la historia verdadera del texto sagrado. ¿Cómo podemos saber si es la correcta? Bien,
tenemos que ver. Muchas veces, inclusive se han hecho cronologías bíblicas usando la historia secular y no coincide. Pero la misma escritura tiene, por ejemplo, hablando de la cronología bíblica, tiene su lineamiento seguro y la misma escritura tiene su propia cronología. Y por supuesto tenemos que ver el texto restaurado para poder ver también su propia cronología. ¿Dice algo la escritura sobre la transmisión, la corrupción y restauración de ella misma? Ustedes saben que mientras estábamos preparando esto, quizás cuando charlábamos con Liana, no lo habíamos visto con tanta profundidad esto, pero la misma escritura tiene mucho para decir acerca de la transmisión, la corrupción y su propia restauración. La respuesta es sí, tiene su propia respuesta, sí. Ahora, ¿en dónde se registra? Claro, hay que buscarlo. Hay que buscar en la Biblia los registros. Allí tenemos en el Viejo Pacto, Dios mismo y los profetas, y en el Nuevo Pacto tenemos a Jesús mismo y a sus discípulos mostrando estas tres partes, ¿no? Tenemos algunos versículos, ¿sí? No hay muchos. O sea, hay muchos, pero no los pusimos todos porque es imposible. Veamos para la transmisión. Miren. Y Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Yahvé, y a los ancianos de Israel. No los voy a leer todo, pero voy a leer dos de la transmisión. Y sucederá que cuando sea establecido en su reino, el rey deberá escribir para sí una copia de esta ley al cuidado de los sacerdotes levíticos. Este versículo de Deuteronomio 17-18 nos muestra dos cosas, la transmisión, pero también más adelante les voy a mostrar cómo comenzó también a corromperse Israel como nación cuando comenzó también. ¿Por qué Dios tiene que decirles que tenga una copia el rey? Porque sabía que Israel iba a pedir rey y que iba a tener que usar copias de la ley. Corrupción. Veamos esto. Siempre miren aquí las palabras en amarillo. Toma otro rollo y escribe en él todas las palabras anteriores que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Entonces Baruch tomó otro rollo y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del rollo que Joacim, rey de Judá, había quemado en el fuego. Y fíjense esto, y aún fueron añadidas otras cosas, otras muchas palabras semejantes. Ustedes saben que Baruch tiene su libro y que ha estado luchando ese libro para quedarse dentro del canon, pero se lo considera, el catolicismo romano lo considera como libro deuterocanónico de segundo orden. Ustedes pueden ver allí en la historia de Jeremías cómo Baruch había querido buscar grandezas haciendo también sus propias escrituras, ¿no? Dice, y considerada la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le fue dada, como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes torcerán, como también las otras escrituras para su propia perdición. Cuando dice aquí para su propia perdición, no está hablando de la pérdida de la salvación, está hablando de perder el rumbo, es decir, de manipular la historia para que no solo ellos
torciéndola, pierdan el rumbo, sino que todos los que lo escuchan, los que lo lean, también pierdan el rumbo. Y eso, en cierta forma, también es perverso, ¿no? Y nuestro versículo, que ha estado en prácticamente todos los congresos, ¿no? O todas las veces que hemos compartido la historia del texto sagrado. ¿Cómo podéis decir? Somos sabios, la ley de Yahvé está con nosotros, la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. Fíjense eh, cómo eh, trabajan juntos. Hay una sinergia entre el escriba, la pluma y la transmisión y la corrupción, ¿no? Y nos habla también de su restauración. Este versículo lo voy a explicar un cachito más adelante, pero miren, dice, oh faltos de fe, ¿qué estáis discutiendo entre vosotros de que no tenéis panes? ¿No entendéis aún? ¿No recordáis los 5 panes de los 5.000 y cuántas canastas grandes recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no os hablo de panes? Y fíjense ustedes que le dicen, oh faltos de fe. Y qué enigmático que es esto de recoger los panes en canastas para que no se pierda nada. En las próximas láminas voy a mostrarles algo. Y este versículo que realmente desde que comenzamos con este proyecto, que gracias a Dios me ha permitido ser parte de este proyecto, este versículo me llamó muchísimo la atención, por eso es que también lo hemos colocado aquí. Dice, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio de la restauración del mundo. Hechos 3:21. Dice, fíjense ustedes esto, la restauración de todas las cosas. Cuando Jesús estaba en la cruz, dando su vida en la cruz del Calvario y derramando su sangre, estaba uniendo todas las cosas que se habían divorciado de Dios. Dice el libro de Colosenses que estaba uniendo las cosas que están en los cielos con las que están en la tierra, ¿no? Nosotros no vemos eso todavía completo, ¿sí? Hasta que los cielos nuevos y la tierra nueva se hagan. Pero sí vemos que dónde iba a comenzar la restauración de todas las cosas si no era en su palabra. Y toda esta tarea, este trabajo de restauración comenzó hace 500 años con el viejo pacto y hace alrededor de 200 años con el nuevo pacto. Lo primero, porque no se puede separar la escritura de Jesús. Uno es la palabra viviente y la otra la palabra escrita, pero las dos son una sola cosa, no se pueden separar. Entonces, ¿cómo no iba a comenzar la restauración sino por su palabra, para que podamos tener hoy la palabra restaurada y para que la palabra realmente lo refleje a Él, como nosotros lo estamos viendo hoy? Bueno, acá tenemos muchos versículos que hablan de la transmisión. No los voy a leer, pero ustedes pueden ver y hay muchos más que hablan de la transmisión. Miren ustedes, en el nuevo pacto dice, escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que están a punto de suceder después de estas, porque esta es la forma en que ha sido transmitida la palabra de Dios desde un original, luego las copias, por supuesto. Las copias tuvo sus problemas voluntarios e involuntarios, ¿no? Y este versículo también, y prestemos mucha atención a este versículo, porque nos dice, nadie acuse ni reprenda a otro. Fíjense lo que dice en amarillo. Esto no lo dice la mayoría de las traducciones,
Pero el texto restaurado dice esto, dice, porque, oh sacerdote, es contigo mi querella. Por tanto, tropezarás en pleno día y junto con el profeta tropezarás en la noche. Tu madre patria perecerá, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Siempre hemos escuchado este versículo como culpando al pueblo de que el pueblo perece por falta de conocimiento, lo cual en cierta forma sí, porque el pueblo muchas veces no indaga en las escrituras, tiene la escritura y no indaga en las escrituras, sino que siempre van solamente para escuchar a alguien y se queda con eso y vuelve a su casa y guarda la Biblia en la mesita y hasta hasta la próxima reunión y se llena de tierra, ¿no? Vean ustedes, ¿contra quién es la querella? ¿O contra quién tiene querella el Señor? ¿A quién está acusando el Señor? El Señor está acusando al sacerdote, que era el que tenía que transmitir el conocimiento, el que tenía que guardar el texto, que tenía que guardar fidelidad con la palabra de Dios. Entonces le dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos, que mientras más aumentan, más pecan contra mí, cambiaron mi gloria en vergüenza. Esto es una enmienda de los Soferim, que esto también lo pueden ver en otro momento, ¿no? Se ceban con la ofrenda del pecado de mi pueblo y a la iniquidad de del pueblo, elevan su anhelo. Observen ustedes cómo el texto restaurado nos muestra contra quién es la querella, cosa que en el texto masorético, por causa de las enmiendas, no dice así. Eso lo pueden comprobar ustedes mismos en cualquier otra traducción, ¿no? Esto lo dijo Jesús, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a tradición de los hombres. También les decía, cuán fácilmente anuláis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Esta es una acusación que Jesús hace en varias partes, ¿no? Al fariseísmo, al sistema religioso de ese momento, que lo estamos viviendo hoy. El sistema religioso ha manipulado tanto las cosas que la gente sigue tradiciones o sigue mandamientos de hombres. Y Jesús saca a la gente del sistema religioso y lo lleva por fuera del sistema religioso, pero cuando se mete dentro del sistema religioso, no se contamina con él, sino que acusa al sistema religioso para decirle, ustedes anulan el mandamiento de Dios y establecen sus propias tradiciones. Ustedes pueden verlo esto con los takanot, con los mahasim, que eran ordenanzas, eran mandamientos por fuera del mandamiento o añadido al mandamiento. Ellos decían que ellos tenían que poner una cerca por fuera de la cerca que era la Torá, porque entonces de esa forma la gente, si se salía de la cerca de la Torá, tenían otra cerca que los guardara o que los cuidara. Fíjense ustedes, como si la palabra de Dios necesitara que alguien los cuidara humanamente, ¿no? Y aquí tenemos nuevamente este versículo. ¿Cómo podéis decir, somos sabios? La ley de Yahvé está con nosotros. La pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. Esto ya estaba sucediendo en el tiempo, ya estaba sucediendo desde antes de que Jeremías lo dijera. Ya estaba sucediendo. Otra acusación de Jesús. Hay de vosotros, los doctores de la ley, porque quitasteis la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis al conocimiento e impedís los que están entrando. ¿Por qué quitasteis? Esto sucedió en aquel tiempo, pero también sucedió, sigue sucediendo hoy, ¿no? Pero también sucedió en el tiempo del oscurantismo, cuando decían que solamente los sacerdotes podían interpretar las escrituras, por eso inclusive las escrituras estaban en latín para que la gente no pudiese entenderlo. Entonces, la forma de poder manipular
a la gente, al común, al pueblo, es quitándole la llave del conocimiento, es decir, para que la gente misma no entre al conocimiento, sino al tener la llave del conocimiento, no le permitían a ellos entrar al conocimiento, al verdadero conocimiento de las escrituras, para que la gente tuviese libre acceso a las escrituras, sino que ellos eran los intérpretes, únicos intérpretes de las escrituras. Esto lo vemos en Isaías. Así me habló Yahvé y con mano fuerte me mostró que no anduviera por el camino de este pueblo. Primera advertencia que le hace Yahvé a Isaías. No llaméis aliados a todo lo que este pueblo llama aliados. No tengáis temor de su terror ni estéis perturbados, sino santificad a Yahvé, sea él vuestro temor y sea él vuestro terror. Él os será por santuario, pero, piedra de tropiezo y roca de caída para las dos casas de Israel, red y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. Se enredarán y quedarán apresados. Miren lo que dice el verso 16. Entonces serán manifestados aquellos que ponen sello a la ley para que no pueda aprenderse. Observen, muchas traducciones en este versículo 16 de Isaías, dice así, voy a guardar el testimonio, a sellar la instrucción entre mis discípulos, como si Isaías tuviese discípulos y sellara para que los discípulos pudiesen conocerla. Pero no dice eso el texto realmente. El texto dice que por medio del juicio que el Señor traería, allí se manifestarían o se mostrarían los que ponen sello a la ley. Sello, y no es sello para que, por ejemplo, una correspondencia llegue a destino y cuando llegue a destino el destinatario pueda ver que no se rompió el sello y el destinatario rompe el sello y puede leerlo. No, este sello es para que no se pueda leer, cerrado para que no se pueda leer. Eso hace la diferencia. Entonces hay que ver que la restauración del texto sagrado nos muestra muchas veces aquellas cosas que nosotros de otra forma no las veríamos. Porque si ustedes van al texto, a los textos basados en el texto masorético, se van a dar cuenta de que no está transmitiendo lo que realmente el Señor está sentenciando, está mostrando. Piedra de tropiezo y roca de caída será el mismo Señor, ¿no? ¿Para qué? Para que se manifiesten los que ponen sello a la ley. Como hemos charlado ya en algunas oportunidades, o yo he charlado con algunas personas, principalmente hermanos o pastores, que quizás con sinceridad, pero erradamente, se ponen como filtro para que la gente no, en muchas oportunidades, nos han frenado para que no diéramos la historia del texto sagrado y le mostráramos a la gente la restauración y la historia, la verdadera historia del texto sagrado. Entonces se ponen como filtro. Eso es poner sello a la palabra de Dios, es decir, no dejar que la gente por sí sola descubra o vea lo que realmente tiene que ver en las escrituras. Es necesario mostrar el texto o la restauración del texto sagrado y su historia, su verdadera historia. Esto lo dice Pedro, ¿no? Desead como recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en salvación. Fíjense lo que dice en amarillo, no adulterada. ¿Significa que hay una leche adulterada? Claro que hay una leche adulterada. Miren ustedes cómo nos dice en su contexto. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación.
vosotros que gustasteis que el Señor es bueno, acercándoos a Él, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, contiene la Escritura, contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella de ningún modo será avergonzado. De modo que el honor es para vosotros los creyentes. Mire, de modo que el honor es para vosotros los creyentes. En cambio, para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser piedra angular. Y aquí vuelve a repetir, o repite, mejor dicho, Pedro, las palabras de Isaías. Piedra de tropiezo y roca de escándalo, o roca de caída, escandalizo, es en griego, porque tropiezan en la palabra siendo incrédulos, para lo cual fueron también destinados. Cuidado, que a veces el pueblo de Dios también es incrédulo y tropieza en la palabra. ¿Por qué? Porque pudiendo tener la oportunidad de un conocimiento más profundo, no lo hacen, ¿sí? Entonces, eso también, cuidado que esto afecta el galardón de cada uno de los creyentes, que teniendo la oportunidad de conocer las Escrituras, no lo hacemos. Aquí vemos el mismo pasaje, aquel mismo pasaje que vimos, pero aquí está un poquito más ampliado y les voy a mostrar algo. Cuando llegaron los discípulos a la otra orilla, se olvidaron de llevar panes. Jesús les dijo, cuidaos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Observemos, la levadura. Ellos entonces razonaban entre sí diciendo, es porque no trajimos panes. Cuando Jesús lo advirtió, dijo, oh faltos de fe, ¿qué estáis discutiendo entre vosotros de que no tenéis panes? ¿No entendéis aún? ¿No recordáis los 5 panes de los 5.000 y cuántos cestos recogisteis? Atención a esto. Ni los 7 panes de los 4.000 y cuántas canastas grandes recogisteis. ¿Cómo no entendéis que no os hablo acerca de panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les decía que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la levadura, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Miremos primero esto. Jesús saca a la multitud del sistema religioso y lo lleva por fuera del sistema religioso de ese momento para mostrarle, ¿sí?, las cosas tal como son, para mostrarle y hablarle la escritura tal como es. Y les muestra que mientras que hay un sistema armado que es como la levadura, ¿sí? ¿Y la levadura qué era? La enseñanza de los fariseos y saduceos, los que les dije anteriormente. Ellos hacían sus propias reglas, sus propias regulaciones y hacían una cerca alrededor de la cerca de la Torá, por si se escapaba alguna oveja de la Torá, estaba la cerca de los saduceos y los fariseos. Y no solo esto muestra Jesús. Cuando les dice faltos de fe, les está diciendo, les está anunciando algo que va a venir, que ellos lo tienen que ver como algo que va a venir. Claro, ellos no lo veían en ese momento, lo vemos nosotros hoy. A partir de 1947, con los descubrimientos de los rollos de Qumran, que luego se pasaron a llamarse los rollos del desierto de Judea, hay hay muchas canastas que guardan pedazos, trozos de esos manuscritos que todavía tienen que ser puestos unos con otros como si fuese un rompecabezas, porque allí están las escrituras, allí hay partes de las escrituras y todavía esto pertenece a la restauración del viejo pacto.
Y eso también tiene que verse. Fíjense ustedes que estando en el campo, ¿qué necesidad había de guardar panes para que no se perdieran, o pedazos de pan para que no se perdieran? En realidad lo que Jesús estaba haciendo era algo simbólico de algo que sucedería 2000 años después, que precisamente ustedes lo pueden ver en línea, pueden ver en línea los canastos con esos trozos de las Escrituras. Jesús estaba mostrando esto por medio de esta, estaba haciendo una analogía, ¿sí? Por medio de este recogimiento de los pedazos de pan en las canastas. Aquí volvemos a tener el tema de la levadura. Miren ustedes. Y una vez más dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura. Fíjense qué enigmático esto, pero que lo podemos ver con claridad ahora. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Ustedes saben que un poquito de harina leuda toda la masa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas 3 partes? Bueno, del Tanaj, la ley, los profetas y los salmos, o escritos, cómo fue el judaísmo rabínico, el judaísmo central, cómo fue trastocando las escrituras aquí y allá, y luego los masoretas con el hebreo masorético, no dejaron casi una sola palabra sin trastocar, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, lo que estamos viendo con la mujer, con lo que hizo la mujer. Así que sigamos celebrando la solemnidad no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos, son panes sin levadura, ácimos son panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y ahora, hermanos, sé que obrasteis por ignorancia, como también vuestros gobernantes, pero Dios cumplió así lo que predijo por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora miren qué maravilloso, precioso es, para que de la presencia del Señor vengan épocas de refrigerio espiritual, como quien está en un desierto y de pronto encuentra un oasis de agua fresca. Esto es lo que está reflejando. Y envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros. Y este es el refrigerio espiritual que estamos viviendo hoy. No solo la gente vivió el refrigerio espiritual cuando Jesús caminó sobre esta tierra y lo escuchaba como quien tiene autoridad, sino que hoy nosotros estamos teniendo el refrigerio espiritual de la restauración de todas las cosas, iniciándose por las Escrituras. A quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Jesús tiene que ser retenido hasta que llegue el tiempo en que todas las cosas tienen que ser restauradas. ¿Cómo lo va a hacer eso? Por medio, primeramente por medio de las Escrituras, ¿no? ¿Cómo podemos saber si es la correcta, la historia universal o la misma Escritura nos habla de ella misma, ¿sí? ¿Cuál sabes? Esta es la pregunta. ¿La historia manipulada o la historia verdadera? Tenés posibilidades de conocer la historia verdadera. ¿Sabés la historia? ¿Sí o no? Y aquí tenemos la importancia de contar la historia del texto sagrado, ¿sí? Voy a apresurarme porque se me va el tiempo. Aquí tenemos un hombre con una venda. ¿Qué imagen les da? ¿Qué les transmite esta imagen? ¿Sí? Alguno me va a decir que si no le sacan la venda se choca la lamparita, pero esa no es la imagen que queremos transmitir.
sino que hasta que no se saque la venda, no puede, por más que la luz esté prendida, no puede ver la luz, ¿sí? Entonces, o alguien le saca la venda o se saca la venda. Y en muchas oportunidades hay alguien que tiene que sacarle la venda, porque quizás inclusive hasta no se dé cuenta de que tiene una venda en los ojos. Nos ciegan, callamos y pedimos silencio, ¿sí? ¿En qué parte estamos? ¿En qué lugar estamos? Fíjense que hay personas que se dejan cegar, hay personas que callan y hay personas que piden silencio, ¿sí? ¿A quiénes? A los que podrían estar sacándole las vendas o anunciando la historia del texto sagrado. ¿Qué sucede? Entonces erramos al blanco. Porque al estar con los ojos tapados, erramos al blanco. Las escrituras nos informa, nos alerta, nos concientiza. ¿Para qué? Para poder juzgar y discernir, para juzgar correctamente y discernir fielmente. ¿Eso que produce en nosotros? Destreza y mejor acción. Informa, alerta y concientiza. La escritura nos informa, nos alerta y nos concientiza. ¿Qué dice la Biblia acerca de juzgar y discernir? Si no examinadlo todo, retened lo bueno, dice Primera de Tesalonicenses. El espiritual juzga todas las cosas. El espiritual es aquella persona que ha alcanzado madurez y que discierne, que juzga, ¿sí? No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Y esto es importante entender, que hay personas muy nuevas a las que somos responsables muchas veces de comunicarles las cosas verdaderas, informarlo, alertarlo, concientizarlo. ¿Para qué? Para que pueda juzgar rectamente, para que pueda discernir fielmente. Como dijo Salomón, da pues a tu esclavo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Fue lo que pidió, lo primero que pidió Salomón, lo cual tendría que ser nuestra oración también. Las escrituras nos ayuda, nos capacita, nos da destreza para actuar mejor. La espada del Espíritu, para usar la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos da destreza y mejor acción, como dice Pablo en 2 Corintios, en poder de Dios, mediante armas de justicia, las de ataque y las de defensa. Ustedes saben que el escudo de la fe es un arma de defensa, y la espada del Espíritu es la de ataque. ¿Para qué? Una mejor acción, ¿para qué? Para separar rectamente la palabra de Dios. Alguien dirá, no, ¿cómo vas a separar la palabra de Dios? Cortar una espada es precisamente para cortar, y doble filo es precisamente para cortar hacia adelante y hacia atrás, o hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Pablo le dice a Timoteo que separa rectamente la palabra ortotomeo, que significa cortar, dividir, segmentar rectamente, es precisamente para, quizás en muchas oportunidades, no, no meter a la iglesia donde no va, no meter a Israel donde no va. No. Ustedes saben que la palabra de Dios está dirigida a tres grupos. Primero a los Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo a judíos, griegos, o judíos gentiles, y la iglesia de Dios. La humanidad está separada en tres grupos, y así Dios la ha separado. Entonces la Biblia, tenemos que aprender que la Biblia puede estar dirigida a cualquiera de los tres grupos. Y como dice, vean ustedes, el primer versículo dice que separa rectamente, pero el segundo versículo dice la suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, 160, que también dice y todo decreto de justicia. La escritura nos informa, nos alerta, nos concientiza para juzgar fielmente, para juzgar correctamente, para discernir rectamente o fielmente.
Dice, si no examinad todo, retener lo bueno, el espiritual juzga todas las cosas, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio, dijo Jesús, ¿sí? Y ahí tenemos nuevamente el versículo de 1 Reyes 3:9. Para aprender a manejar correctamente las escrituras, para tener destreza, mejor acción cuando tenemos que aprender o tenemos que enseñar, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en poder de Dios, mediante armas de justicia, las de ataque y de defensa, y allí tienen nuevamente los versículos que ya les he anunciado. Quiero ir más rápido. Destreza y mejor acción. Los versículos que ya ya les he dicho, contra nuestros pecados de ignorancia, porque nos ayuda a ver nuestros pecados de ignorancia, ¿sí? Contra perros, malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Filipenses 3:2. Lobos rapaces, Mateo 7:15. Contra los falsos maestros, segunda de Pedro 2. Indoctos e inconstantes también, ¿no? Maestros de otras doctrinas. Y contra los lobos feroces, como dice Pablo allí en el libro de los Hechos, libro de Hechos, donde dice que vendrán tiempos en que de entre ustedes se levantarán lobos feroces, lobos rapaces y lobos feroces. ¿Frente a qué? Frente a una base textual defectuosa, con sus adiciones, omisiones, interpolaciones, fusiones, etcétera, y muchas otras cosas más. Esto trae una mala traducción, ¿sí? Una base textual defectuosa trae una mala traducción. Y una mala traducción, aquí volvemos a tener el mismo, la misma lámina, pero fíjense ustedes, una base textual defectuosa trae consigo una mala traducción. Eso es lo que ha pasado en el texto del Viejo Pacto y del Nuevo Pacto, ¿sí? Porque era defectuosa la base textual. Y la mala traducción trae una mala interpretación. Presten atención. Una mala traducción trae consigo una mala interpretación. Y una mala interpretación implementa falsas doctrinas. ¿Cómo? Dice. Sí, señor. Hemos tenido falsas doctrinas que se desprenden de una mala interpretación, que se desprenden de una mala traducción. Implementar falsas doctrinas. Miren si se han implementado falsas doctrinas a causa de una mala traducción y de una mala interpretación de versículos. Miren. El ayuno como liberador de posesión demoníaca. Esto principalmente en los textos bizantinos, que son los que mayormente tienen lo que es la salvación por obras. Eso lo pueden ver en Mateo 17:21 y en Marcos 9:29. La autoridad la autoridad de la tierra sobre el cielo, cuando Jesús le dice, a ti te daré la llave del reino y todo lo que atares en la tierra ya habrá sido desatado en los cielos. Es decir, el cielo manda a la tierra, no la tierra al cielo. Nosotros no podemos darle órdenes al cielo, el cielo nos ordena a nosotros. Salvación por las obras. Romanos 8:1, ¿recuerdan? Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y se añade aquello que dice, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O algo así, no lo recuerdo bien. Bueno, Romanos 8:1. Nicolaísmo, Hebreos 13:17, ¿sí? Obedeced a vuestros pastores cuando eso no está en el texto. Del tema de los diezmos, eso también tiene que ser interpretado correctamente cuando en su contexto en la nación de Israel. Tradiciones de hombres, esta es la acusación que Jesús hace precisamente, que ya la hemos estado viendo. Juan 5:4, cuando dice el texto que un ángel movía las aguas, cuando ese texto no está.
o la perícopa de la mujer adúltera. Tanto tiempo se ha enseñado sobre que hasta el mundo conoce ese dicho del que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y esa perícopa tampoco está en las Escrituras. ¿Pudo haberlo dicho Jesús? Quizás pudo haberlo dicho, pero no está en el texto, no está en los textos o en los manuscritos más fidedignos y más antiguos. El paso de serpientes, ¿sí? Ya hemos visto cuántas veces hemos visto la gente manipulando serpientes desde los púlpitos, cuando en realidad este versículo tampoco está. Y cuando toman el versículo donde dice que Pablo lo mordió una serpiente, Pablo no estaba manipulando una serpiente, Pablo fue mordido por una serpiente, no se puso a jugar con la serpiente para ver qué linda que era la serpiente. Implementar falsas doctrinas. Aquí tenemos, eso siempre hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a los colosenses: mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. Un sistema, recuerden ustedes que hay un sistema religioso, inclusive un sistema religioso evangélico armado, y si no aprendemos a ver con claridad el texto o la restauración del texto sagrado, no podemos ver con claridad lo que nos dice el texto, en muchas oportunidades somos esclavizados por tradiciones y huecas sutilezas, ¿sí? Cosas que parecen muy buenas o muy lindas, pero no son. Bien, hasta aquí he llegado con mi exposición. Espero que haya podido comprenderse con claridad. Y esta es la importancia de contar la historia del texto sagrado. Este proyecto es maravilloso y tenemos que contarlo, tenemos que mostrarlo. Bueno, muchísimas gracias por su atención.